Bienvenidos amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe y en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Jorge Chávez Cotrina. Él es coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado y también coordinador de las Fiscalías contra el Terrorismo. Doctor, bienvenido a Perú 21. Muchas gracias por la invitación. Doctor, nosotros lo conocíamos en su cargo que viene ya ejerciendo por mucho tiempo como coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, pero desde hace poco también es coordinador de las Fiscalías contra Terrorismo. ¿Cuál es la función o la nueva función que usted asume en el Ministerio Público? Bueno, lo que ocurre es que antes había la Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos. La señora Fiscal de Nación, en una atinada decisión, dispuso que se divida esta Fiscalía especializada en la Fiscalía de Terrorismo, propiamente dicha, y se crea una nueva especialidad de fiscalías que investigan violación de derechos humanos. Y ha tenido la decisión de encargarme esta coordinación de la Fiscalía de Terrorismo, igual como cualquier otra coordinación, como la de crimen organizado. Mi función como coordinador es justamente coordinar que estas fiscalías tengan todo el aparato logístico que necesitan, coordinar el trabajo de ellos con la policía y con los otros entes involucrados en la investigación, dotarles de la mejor tecnología, así como también del personal administrativo. Mi función como coordinador es estrictamente administrativo, no tiene nada que ver con los temas de investigaciones. ¿Usted no dispone de lineamientos? No, los lineamientos están en la ley. En la ley. Claro. Le comentaba esto porque cuando nosotros entrevistábamos también oficiales en retiro de la policía, gente de la DIRCOTE o policías que han pasado por la DIRCOTE, ellos nos decían que había quizá un problema en algunos fiscales que no entendían bien las nuevas formas o la nueva estrategia, por ejemplo, de Sendero Luminoso o de los terroristas que aún están en el Brain, ¿no? Que no se entendía muy bien porque algunos fiscales y también en el Poder Judicial mencionaban que esperaban que la policía les muestre o les lleve como prueba la pólvora, la bomba, para poder recién tipificar un delito como terrorismo, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que el tipo penal es bien complicado, muy abstracto del terrorismo. Recordemos que el tipo penal de terrorismo se dio pues en la década de los 80, 90, cuando enfrentábamos ese fenómeno criminal con Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, tenía una finalidad, ¿no? Todos los actos terroristas debían tener la finalidad de derrocar, ¿no es cierto?, al gobierno democrático. Esa partecita es lo que ha traído muchas dificultades, porque lo que debemos entender y lo que deben entender los legisladores es que el fenómeno delincuencial de terrorismo ha evolucionado totalmente. Ya no estamos en la época del 80, 90, donde enfrentamos a Sendero o al MRTA. Estamos en otra forma de terrorismo, donde hay personas que se aprovechan de la protesta social para infiltrarse en estos justos reclamos y hacer actos violentos que pueden ser vandalismo o terrorismo. Entonces yo creo que el tipo penal tiene que ser aclarado. Por ejemplo, algunos de estos actos que vimos es el intento de toma de comisarías y el intento de toma de aeropuertos. ¿Cómo se tipificaría estas acciones? El derecho internacional y las convenciones internacionales han establecido que cualquier intento de aeropuertos es un acto terrorista. Eso ya está en los convenios internacionales. Los actos que son de toma de comisarías, si es que esta toma de comisaría no tiene por finalidad derrocar al gobierno democrático, obviamente no es un acto terrorista, sino es un delito de vandalismo. Claro. Entonces, como le repito, se tiene que actualizar la norma de terrorismo. Y en ese trabajo estamos conjuntamente con la Policía Nacional. Respecto al tema de la queja de los policías, efectivamente yo he tenido reuniones tanto con el general Arriola como con el actual jefe de la DINCOTE, Juan Saltelada, y estamos acordando hacer talleres conjuntos entre policías y fiscales a fin de que tengamos la misma idea y tengamos los mismos criterios para enfrentar el mismo fenómeno criminal. Eso se va a realizar en el transcurso de los días. Eso es muy positivo, ¿no? Sí. Porque todas las instituciones que están involucradas para luchar, por ejemplo, en este caso contra el terrorismo, deben ir sincronizadas, ¿no? Deben ir de la mano. Y precisamente aquí voy a otro tema que puso o que lo mencionó esta semana el ministro del Interior, Vicente Romero. Ya cuando hablamos del tema de la lucha contra las drogas, que es otro flagelo en el país. Él decía
que las instituciones que están involucradas en luchar contra el tráfico ilícito de drogas, como la policía, el Ministerio Público y la SUNAT, deben trabajar de manera sincronizada y no cada uno por su lado. Doctor, ¿cómo se ha venido haciendo este trabajo desde, por ejemplo, el año 2012, que el entonces presidente Ollanta firma un decreto en donde le da a la SUNAT el control, la fiscalización de los insumos químicos que, en su mayoría, en las zonas de emergencia, terminan desviando para el narcotráfico? Bueno, de inicio creo que es importante que esa norma tiene que ser derogada. La SUNAT no está en capacidad para fiscalizar y controlar insumos químicos. Ellos tienen otras funciones. Antes del 2012, esta función de fiscalización y control estaba a cargo de la policía y de la fiscalía. Nosotros los fiscales, conjuntamente con la policía especializada de la DINANDRO, concurríamos a todas las empresas a hacer actos de verificación y control de cómo estaban utilizando sus insumos químicos fiscalizados. Y ahí podíamos detectar si es que había algún desvío ilegal o ilícito hacia el narcotráfico. Eso no ocurre ahora. Los fiscales prácticamente no tenemos ninguna participación en el trabajo de la SUNAT. Porque entiendo que deben esperar el llamado de SUNAT, ¿verdad? Claro, o sea, ellos van a tener que descubrir un acto ilícito y recién nos pueden pasar como noticia criminal. Antes no ocurría esto. ¿Por qué? Porque una cosa es un acto administrativo que tiene la SUNAT y obviamente tiene técnicos, expertos, especialistas en la materia, pero no son investigadores, claro, no son pesquisas. Es el pesquisa, el policía con esa experiencia que se da cuenta cómo están desviando o si la información que nos está brindando la empresa es una información que no está acorde con su fin último de la empresa. Y ahí se han descubierto. Antes del 2012 teníamos muchos operativos, claro, y muchos casos de delitos de desvío de insumos químicos. Después del 2012 prácticamente el control de insumos químicos o el descubrimiento de desvíos ilegales por parte de la policía y la fiscalía es totalmente nulo. Entonces yo creo que lo que ha hecho el ministro es correcto. Creo que el gobierno, el Poder Legislativo, debe entregarle nuevamente a la policía y a los fiscales esta labor, porque es una labor de investigación. Me imagino que para que esto suceda debe haber un proyecto de ley, se debe cambiar la norma y todo eso, ¿no? ¿Y qué dice SUNAT a todo esto? Ustedes como autoridades del Ministerio Público se han comunicado con las autoridades SUNAT y le han preguntado, oye, ¿ustedes están en la capacidad de hacer este trabajo? Miren, ellos tienen una capacidad netamente tributaria y lo que es el tema de aduanas, pero ellos no investigan. O sea, por más voluntad que deseen, ellos no están preparados para investigar, claro, no son pesquisas. Entonces, ellos van a los números, ¿no? Nosotros vamos a los actos. Y ahí se descubren los... Entonces, yo creo que es importante que volvamos a que los insumos químicos sean controlados, porque recuerde que sin insumos no hay droga. Claro. No hay droga sin insumos. Entonces, ¿cómo llegan los insumos al BRAE? ¿Cómo llegan los insumos al BRAE? Si es que hay una buena fiscalización, los insumos no tendrían por qué llegar al BRAE. Pero, sin embargo, tenemos cientos de miles de laboratorios en el BRAE. Entonces, algo estamos haciendo mal para que los insumos se nos estén escapando hacia el BRAE y nadie está asumiendo la responsabilidad. Doctor, y en todos estos años, las organizaciones criminales, en este caso del tráfico de drogas, también se han venido adaptando, ¿no? Porque la policía ha venido haciendo trabajo, el Ministerio Público ha venido haciendo un trabajo, pero vemos que en estas adaptaciones que ellos realizan, nos damos cuenta que en el BRAE muy poquitas cosas han cambiado, por más fiscalización que haya, por más trabajo de la policía que haya. Hay muchas organizaciones criminales que, gracias al trabajo, vamos conociendo, que se van desarticulando, etcétera, pero siguen traficando drogas en el BRAE. Los insumos químicos es una parte, pero también, por ejemplo, tenemos el problema de los aeródromos o de las pistas clandestinas. Tenemos el problema de que de alguna u otra forma pueblos enteros los obligan a dedicarse o a servir de seguridad de esta gente. ¿Cómo finalmente usted podría comentarnos o decirnos, oigan,
hay un camino para acabar con esto y este es el camino que debemos tomar. Lo que ocurre es que el narcotráfico es una cadena, ¿no? Primero está la cadena del sembrío de hoja de coca ya, y obviamente hoja de coca que va a ser desviada a las pozas de maceración. Luego viene lo que es el tráfico ilegal de insumos químicos, ¿okay? Luego viene la elaboración de la pasta básica de droga en las famosas pozas de maceración. Esta pasta básica luego tiene que pasar a otro laboratorio para que sea clorificada. Y una vez que clorifican, lo tienen que almacenar en algún lugar para que de ahí sea llevada al extranjero, ya sea por vía marítima, vía terrestre o vía aérea. ¿Okay? Y finalmente cobrar el dinero de esta transacción y, por último, ingresar ese dinero ilícito en el mercado formal de un país, que es el lavado de activos. Es toda una cadena. Entonces no podemos atacar solamente el tema del sembrío de hoja de coca, como por ejemplo llevar a cabo las famosas operativos de erradicación. De erradicación, si tú al campesino no le das una alternativa. Tú tienes que darle al campesino una alternativa. No es cuestión de que vayan fiscales y policías y arrasemos con los cultivos. ¿De qué come esa familia? ¿Cómo alimentan a sus niños? Entonces tiene que darle productos alternativos, pero no es cuestión de decir, vas a sembrar en vez de coca, palta, plátanos o papaya o café. Tienes que asegurarle un mercado. Claro. Tienes que industrializar sus productos. Tienes que entregarle los medios de comunicación para que puedan sacar sus productos, carreteras. Entonces, si tú te vas solamente a atacar una parte del eslabón, nunca vas a tener éxito. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es una política de Estado para darle alternativas, como ha pasado en Alto Guayaga. Recuerden ustedes que en la época del 80, cuando estaban los patrones del narcotráfico, como Cachique Rivera, el Vaticano, Tijero, Cristal, Chuchupe, que eran los patrones de... Ellos, ¿dónde era su sitio? En el Alto Guayaga. El gobierno hizo una política a través de vida y con éxito lograron que ya en la zona del Alto Guayaga, si bien es cierto hay narcotráfico, pero es mínimo, ellos se trasladan al BRAE. Entonces, esa misma política tenemos que trasladar al BRAE, pero hay que darle alternativas, no es cuestión de ir coercitivamente. Claro. Entonces, yo creo que esa es una política seria que tenemos que hacer. Y aquí hay algo que yo, por ejemplo, hace mucho tiempo converso con, por ejemplo, la ex procuradora antidroga Sonia Medina, y ella me habla de la simbiosis. Porque el narcotráfico necesita de los remanentes de Sendero Luminoso que están en el BRAE para sobrevivir. ¿Cuál es allí la función que cumple Sendero con los narcotraficantes y los narcotraficantes con Sendero? Mire, desde mi punto de vista, ya los remanentes de Sendero se dedican al narcotráfico, que es diferente, aquí hay una simbiosis. Ya no tienen ideología, ¿ok? Ideología de Sendero Luminoso. Ellos han visto que la ideología no da de comer. Entonces, antes, ¿cómo sobrevivían? Cobrando cupos a los narcotraficantes. Ahora no, ahora se han vuelto narcotraficantes. Entonces estamos frente a un narcoterrorismo. Claro. Pero no un narcoterrorismo porque el terrorismo afecte a la democracia. No les interesa. Lo que les interesa es sacar el producto del narcotráfico. Y claro, como han quedado remanentes de Sendero que están armados y que tienen una ideología, digamos, desde el punto de vista de obediencia, como un ejército, en todos siguen la línea del jefe, pero para actos ya netamente de narcotráfico. Eso es lo que está ocurriendo en el BRAE. Doctor, quiero hablar también, preguntarle sobre otras organizaciones criminales dedicadas a otro tipo de delitos. Por ejemplo, hemos visto trabajo de la FECOR, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en La Videna, donde cualquier ciudadano pensará, oigan, ese lugar es el lugar de los deportistas, donde van los chicos, los jóvenes ilusionados a convertirse en futbolistas profesionales. ¿Qué hace crimen organizado en La Videna, doctor? Bueno, lo que ocurre es que la presencia de la Fiscalía de Crimen Organizado se debe a que la Asociación de Clubes Profesionales formula diversas denuncias contra el directorio de La Videna, de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? El presidente y todo el directorio. Y las denuncias han estado, por ejemplo, en la Fiscalía de La Victoria, y posteriormente formulan directamente una denuncia ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado por los delitos de extorsión, fraude en la persona jurídica y organización criminal. Entonces, en base a ello, se abre la investigación, se acumulan las investigaciones de otras fiscalías como la de La Victoria, y obviamente en el
interín de la investigación se pedían documentos para ver si efectivamente lo que ha denunciado la asociación era cierto o no. La federación no brindaba los documentos, era muy reacia, mandaba un oficio, dos pequeños documentos. Entonces el fiscal se vio en la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional a pedirle al juez que nos autoricen a entrar y sacar la documentación. Ese fue el primer allanamiento, ¿no? Claro. Conforme avanzó las investigaciones, se tuvo información que dentro de la Videna hay una especie de hotel, ¿cierto? Cuartos, ahí donde se concentra. Que es para los chicos, para los jóvenes que quieren... Exclusivamente para deportistas. Pero la información que nosotros nos llegó es que ese era, digamos, un lugar donde albergaban personas que no tienen nada que ver con el deporte, en primer lugar. En segundo lugar, la federación tiene contratos con personas o empresas que dan indumentaria. Y también tuvimos información que del almacén llega y de ahí no saben a dónde se va. En vez de ir donde los deportistas, parece que se perdía en el camino. Y justamente por ello es que se ha ido a la Videna y el operativo empieza a las 5 de la mañana y se logra determinar la presencia de 5 personas que no son deportistas. No, perdón, 7 personas. Y por casualidad, todos son de Chongueviape, o sea, de la provincia del presidente. Entre ellos una abogada. Pero no son deportistas. Dicen que son trabajadores. La abogada que se encontraba ahí sostiene que tiene un contrato con la Videna y dentro de su contrato está que le den vivienda. La federación que le dé vivienda, pero que le dé vivienda pues en otros locales, ¿no? Claro. Ese es para los deportistas. También se han encontrado jóvenes que son ahí deportistas sin ningún problema. Otro tema que se descubrió es que todos los contratos que tiene la federación tienen cláusulas de confidencialidad. Todos. Sobre todo el tema de las transmisiones televisivas. Y aquí esto es un tema grave. ¿Por qué? Porque según la ley, el 10% de lo que la federación cobra por transmitir los partidos de la selección, en las eliminatorias o en el mundial, el 10% tiene que ir al Instituto Peruano del Deporte, que es una institución pública. El 10% ¿para qué? Para financiar la actividad deportiva en los colegios nacionales. Entonces lo que queremos saber es, el instituto, el IPD, recibió el 10%. Y ahora, ¿cómo el IPD va a saber que lo que le han dado es el 10% si tiene cláusula de confidencialidad? Entonces nosotros creemos que ya entrando el dinero a la entidad pública para beneficio de los niños, la Contraloría tiene que ingresar ahí para pedirle explicaciones al IPD. En primer lugar, si es que ha verificado de lo que le han dado es el 10% conforme a la ley, y además, ¿en qué se gastó eso? ¿Pero quién le pone el sello de confidencial? Eso estamos, obviamente, los miembros de la federación, pues. ¿Porque ellos lo deciden? ¿O porque hay ellos deciden alguna norma superior? Bueno, no hay ninguna norma, simplemente ellos deciden que sea confidencial y ya se acabó. Todos los contratos, no hay un solo contrato que no sea confidencial, hasta los contratos por la compra de las indumentarias. Bien, doctor. Doctor, ya para ir concluyendo la entrevista, quiero preguntarle también, usted que conoce mucho el Código Penal, y hay un caso que se ha conocido también esta semana, por ejemplo, del abandono de la curul de una congresista de la República, ¿no? Ese caso sin mencionarla, pero esos casos tipifican para, por ejemplo, investigar por abandono de cargo, por abrir un proceso por abandono de cargo. Yo creo que en ese tema lo primero que se tiene que averiguar es si el reglamento del Congreso le autoriza es que esté trabajando en forma remota. Si el Congreso de la República, el reglamento, le autoriza, obviamente está actuando dentro de la norma. Y con este tema de la pandemia, la mayoría de nosotros hemos trabajado, en época de pandemia, por supuesto, remotamente. Desconozco el reglamento. Yo creo que ahí el que tiene que explicar el tema es el procurador del Congreso de la República. Claro. Doctor, ya para concluir, ¿cómo está el tema del personal en el Ministerio Público y el tema del presupuesto? Porque a inicios de año y el año pasado también se hablaba de que el Ministerio Público hace también todos los esfuerzos para tener personal, para poder cumplir con la logística que pide o demanda las actividades que ustedes realizan. ¿Cómo están en estos momentos con el tema del personal? El presupuesto que nos dieron fue la tercera parte de lo que es el presupuesto real. La señora fiscal de la Nación ha pedido un crédito adicional
ya lo aprobaron, pero es un crédito adicional que es muy mínimo, que solamente va a servir para nombrar algún personal administrativo, que falta, algún personal fiscal. Nosotros tenemos un déficit de más de 3.500 fiscales. Es decir, la población requiere más fiscales y entonces es como decirte, por cada 100 personas tiene que haber un fiscal. Claro. Que nosotros tenemos por cada 1.000 personas un fiscal. Entonces el trabajo es muy difícil y sobre todo por la falta de logística. Nosotros lo que requerimos es que nos den el presupuesto real, porque actualmente las investigaciones criminales tienen que entender que son investigaciones científicas y como investigaciones científicas necesitan el apoyo de peritos. Y el grave problema que nosotros tenemos es la carencia de peritos en todas las especialidades. ¿Por qué? Por la falta de recursos económicos. Nuestras morgues en provincia están prácticamente abandonadas. Sí. Y eso es que el gobierno tiene que ser consciente de que si quieren tener una justicia eficiente y eficaz, tienen que dotarle pues, a los operadores de justicia de un presupuesto real. Eso no lo entienden todavía. Pero es que algunos gobernantes, no sé si ustedes comparten mi opinión, ven que si le dan presupuesto adicional, la fiscalía les debería un favor al gobierno de turno. No, nosotros no le demos favor a nadie porque el presupuesto de la República es de los peruanos. No nos están dando plata de su bolsillo, nos están dando plata del impuesto que pagamos todos. Y ellos tienen la obligación de financiar la administración de justicia. No nos están haciendo ningún favor, ni nosotros estamos rogando por el dinero, sino lo único que le pedimos es que cumplan con su obligación de darle a un país como el Perú una administración pública y de justicia sólida, eficiente, para que sea eficaz. Doctor, una pregunta final de nuestros lectores que están atentos a la entrevista. El Tren de Aragua se escucha mucho en la televisión, en las noticias policiales, el Tren de Aragua, una nueva organización que ha migrado de Venezuela y que le está haciendo mucho daño a los ciudadanos. ¿Cómo actúan ellos y si debemos preocuparnos realmente por estos personajes? A ver, esta organización criminal se origina en Venezuela hace aproximadamente 8 o 10 años. Con este problema migratorio que ha sufrido Venezuela y que lo sufrimos más nosotros porque han venido ciudadanos a Ecuador, Colombia y Perú. En el Perú, por ejemplo, estamos llegando casi al 1.800.000 venezolanos. Juntamente con esas personas han venido de toda clase. Hay venezolanos, obviamente, honestos, honrados, sí, familias claro, que están buscando un nuevo futuro, pero lamentablemente ha venido una pequeña parte que son delincuentes. De esta migración y de la necesidad de esta propia población venezolana se aprovecha el Tren de Aragua para captar personas a fin de llevarlos a ser explotadas sexualmente o ser explotadas laboralmente. Es decir, están metidos en los temas de trata de personas y con fines de explotación sexual o laboral. Esa es una línea. Por eso que, por ejemplo, en Lima, todo lo que es Rizo, todo lo que es Quilca, todo lo que es esa zona donde está la prostitución callejera, lo domina el Tren de Aragua. ¿Sí? Sí. Hemos visto, por ejemplo, la prostitución que estaba dominada en Lima Norte, o la de Vitarte, que antes eran ciudadanos peruanos, los proxenetas, también entró el Tren de Aragua. Entonces, ¿cómo ellos entran al mercado? Negocian, les compran el mercado. Por ejemplo, en Lima Norte se van y averiguan quién es el que domina el negocio de la prostitución callejera y van y negocian con él. Te compramos tu negocio, te vamos a dar un porcentaje. Si quieres bien y si no quieres te matamos. Como no quiso, lo mataron y se apoderaron del mercado. Esa es una modalidad, es decir, la explotación sexual. Otra línea que tiene el Tren de Aragua es el tema de la gota a gota. Claro, el préstamo gota a gota, que está muy arraigada en Arequipa y en Trujillo, por ejemplo. Igual, la misma modalidad, porque el crédito gota a gota no lo inventan los venezolanos ni el Tren de Aragua, eso lo traen los colombianos. Y identifican a quiénes son los de gota a gota, los colombianos, y se van a ofrecerle a comprarse el mercado. Y si no les venden, los matan. Han llegado a acuerdos y actualmente lo que es el gota a gota está siendo una línea muy importante para el Tren de Aragua. Otro tema que tienen es la extorsión. También se ha visto presencia de venezolanos a través de estas líneas del Tren de Aragua para extorsionar. Entonces, el Tren de Aragua en el Perú tiene las siguientes líneas. Trata de personas, explotación sexual o laboral, el préstamo gota a gota y la extorsión. Son 4 líneas
que entre ellos no se conocen los integrantes de la organización, son diferentes líneas. O sea, los que están metidos en el tema de la prostitución no conocen a los que están metidos en el gota a gota. Ni estos están metidos o conocen a los que están haciendo los temas de extorsión. Porque son líneas, pero claro, todos responden a los líderes y esos líderes están en Venezuela. Están en Venezuela, claro, no están acá en No, acá simplemente tienen sus representantes y los responsables por cada línea. El dinero finalmente se reparte y llega al directorio. Es que lo que deben entender la población es que la delincuencia organizada funciona como una empresa. Ya no hay el patrón, como había en época del cartel de Medellín, el patrón del mal, con nosotros que teníamos los patrones del narcotráfico, donde todos llevaban al líder. No, ahora son empresas. Y las empresas están compuestas por un directorio. Y todas responden al directorio, que deben ser varias personas. De tal forma que si se muere uno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nombran a otro presidente del directorio y se acabó el asunto. Antes murió Pablo Escobar, se cayó el cartel de Medellín, por ejemplo, porque es la nueva estructura organizativa de las organizaciones criminales, han evolucionado a convertirse en empresas criminales. Y entonces es lo que nosotros tenemos que atacar como operadores de justicia. Lo primero que tenemos que hacer es entender que ya no estamos frente a la criminalidad organizada del siglo pasado. Tenemos que entender que estamos frente a una criminalidad organizada moderna, globalizada. La criminalidad organizada no tiene nacionalidad. Claro. Ya, por ejemplo, antes nosotros decíamos, el cartel de Tijuana, ¿no es cierto?, era el que dominaba el narcotráfico entre México y Estados Unidos, y que eran mexicanos. No, pues ahora ya no. Ahora ese cartel lo integran ciudadanos de todos los países. Cuando nosotros hacemos un operativo por drogas, están vinculados a estas organizaciones, encontramos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, albaneses, peruanos. ¿Por qué? Porque la empresa criminal ha diversificado sus productos, ¿ok? Y ha diversificado sus mercados. ¿Quién trae las drogas sintéticas al Perú? Si nosotros nuestros narcotraficantes, vamos a decir, no están metidos en ese tema. Lo traen ellos, pues. ¿Por qué? Porque es una empresa y dicen, hay que recordar que las empresas dependen del mercado. Sí. Es el mercado el que determina qué delito van a cometer. Entonces, si en Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y todo, los jóvenes ya no se drogan con marihuana o con cocaína, sino con drogas sintéticas, se traen pues y te venden al mercado. Y ellos de acá llevan el clorhidrato de cocaína. Las autoridades están trabajando, pero ¿qué le llamado o qué le diría usted a los ciudadanos? Porque para combatir todo esto, lo que nos ha comentado que es fuertísimo, también los ciudadanos debemos colaborar de alguna u otra forma. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos que de alguna u otra forma se han visto involucrados en algunos casos de estos? Es que cuando hablamos de generar o establecer una política criminal, no debemos olvidar que una política criminal tiene 4 ejes. La prevención, la seguridad, la interdicción y la resocialización. La prevención es de todos. La prevención no solamente es del gobierno. La prevención es de las universidades. La prevención es de las escuelas. La prevención es de los padres. La prevención es de los medios de comunicación. La prevención es de entes públicos y privados. Todos tenemos que prevenir de alguna forma el delito. Hay que prevenir. Lo más importante en una política criminal no es atacar al criminal con penas severas, penas perpetuas, pena de muerte, porque eso no soluciona el problema. Tenemos que atacar el inicio y tenemos que atacar a través de la prevención. Los colegios, las escuelas, las universidades, hace tiempo yo no veo una universidad que haya hecho un gran debate, por ejemplo, sobre el tema de trata de personas en el Perú. Las universidades prácticamente están de espaldas a las necesidades de la comunidad. Y el maestro Ortega y Gasset decía que una de las funciones principales de la universidad es brindar un apoyo, un servicio a la comunidad. Entonces, todos estamos involucrados en lo que es la prevención. Si abandonamos la prevención, los delitos no van a ganar. He visto algunas cifras o algunos comentarios que dicen que en el Perú necesitamos un Bukele. ¿Usted qué piensa? Yo creo que no estamos a ese nivel, porque lo que pasó en El Salvador era pues que los maras salvatruchas pues prácticamente tomaron el poder en ese país, ¿no?
incluso llegaron a hacer acuerdos con el gobierno. O sea, el gobierno se tuvo que sentar a negociar con la delincuencia. Creo que el Perú no tiene ese grado de delincuencia, gracias a Dios, todavía. Entonces, no necesitamos un Bukele, necesitamos simplemente políticas serias. Bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, fue el doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado y Terrorismo. Él estuvo en Perú 21 TV. Si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de este jueves de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.